¿Cómo están en este día? Bendecidos. Gloria a Dios. Espero que todos estemos bien, gozando de salud y ya para celebrar el Día de Acción de Gracias. Aunque sabemos, ¿verdad?, que para nosotros los creyentes, la acción de gracias no es solamente ese día. En realidad debería ser todos los días que nosotros debemos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. El día de hoy quiero compartir con usted, pensando en este Día de Acción de Gracias, he titulado el mensaje de hoy, un llamado a obedecer, recordando que debemos ser agradecidos. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos olvidamos de agradecerle a Dios. Tal vez entramos en el trajín de la vida o somos muy fáciles para olvidar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Veamos, de acuerdo a las Escrituras, ¿okay? Aquí está la historia en el libro de Lucas capítulo 17, de los versículos 11 al 17, la historia de 10 leprosos, ¿okay? 10 leprosos, y recuerde que nosotros también estábamos leprosos, pero no con lepra literalmente, sino con el pecado, ¿ok? Que es como un tipo de la lepra. ¿Por qué? Porque la lepra era una condenación a que usted iba a morir, ¿sí? Y el pecado también dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces, veamos qué sucedió en este libro de Lucas capítulo 17. Veamos el versículo 11. Nos dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Mire qué interesante. Él pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Por qué es importante? Porque los judíos de aquel entonces no tenían, ni querían, ni deseaban tener absolutamente nada que ver con los samaritanos. Ahora Jesús pudo haberse ido por otro camino sin necesidad de pasar por Samaria, pero lo hizo intencionalmente porque el Señor siempre estaba dándoles enseñanzas a sus discípulos. Pero quiero que entienda que para los judíos en aquel entonces, los samaritanos eran gente de segunda clase para ellos. ¿Qué era un samaritano? Bueno, un samaritano, ahora va a entender por qué era de segunda clase para los judíos. Porque eran de sangre judía, pero se habían mezclado con otras naciones. Entonces eso ya los hacía medios judíos, no judíos completamente, no al 100%. Y para ellos eran muy nacionalistas. Entonces cualquier traición, así como se acuerda a Mateo, también fue muy odiado por ellos. ¿Por qué? Porque era un recaudador de impuestos. O sea, él trabajaba para Roma. Los samaritanos eran gente judía, pero a la mitad, porque se habían mezclado con otras razas. Dice entonces el versículo 12: y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. La gente en aquel entonces que tenía lepra no podía convivir con el resto de la población. Ellos tenían que vivir aislados, fuera. Vamos a decir, como quien dice, no podían estar aquí con nosotros, aquí en Pandel. Tenían que meterse al desierto, vivir solos. ¿Okay? Porque estaban condenados a muerte por la lepra. Pero se le acercan entonces, le salen al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia porque no podía tener contacto, ¿sí? Porque era contagioso, altamente contagioso la lepra. Versículo 13: y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, cuando el Señor Jesucristo los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Mire qué excelente. El poder de nuestro Dios solamente dio
la orden y ni siquiera les dijo, sean sanos. No, ¿qué les dijo? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando una persona tenía lepra, tenía que ir con los sacerdotes o el sacerdote y presentarse delante de él con las muestras de que había sido sanado. O sea, les está invitando a que tomen un paso de fe, ¿sí o no? Porque están leprosos. Pero les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y qué sucedió? Sucedió que mientras iban, quedaron limpios. De igual forma, usted y yo también íbamos caminando, no con lepra, pero con el pecado. Y un día nos topamos con Jesús. Y el Señor también nos dijo o nos dice la misma historia. Ve y preséntate ante los sacerdotes. ¿Y qué dice? Y quedamos también igualmente que estos 10 leprosos limpios. Limpios. El Señor nos limpió de nuestro pecado. Versículo 15 nos dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Interesante. Uno de ellos. ¿Cuántos eran? 10. Eran 10. ¿Por qué solo uno volvió? ¿No le parece? Somos iguales el día de hoy, ¿sí o no? Pueden ser 10 los que encontraron salvación, pero solo uno el que se queda ahí con el Señor para darle gloria y darle gracias. Y los demás 9 están contentos de que Dios los limpió y se van a celebrar su limpieza, su salvación. Versículo 16 nos dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era ¿quién? Samaritano. O sea que los demás eran ¿qué? Judíos. Y los mismos judíos ni siquiera pudieron regresar a darle gracias al Señor. Sino que tuvo que ser ¿qué? Tuvo que ser un samaritano. Pero lo importante aquí es que ¿cómo llegó? Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. ¿En señal de qué? De humillación. En señal de reconocimiento ante quien él estaba ahora postrándose. Y le dio gracias. Muchas veces nosotros nos olvidamos de dar gracias. Incluso a este día de acción de gracias, muchos nos vamos a reunir solamente para comer pavo, para comer jamón, pero no le damos gracias a Dios. ¡Wow! Que es el que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Versículo 17. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Yo no sé usted, pero yo no quiero ser de esos 9. Yo quiero ser el que regresó a darle gracias a Dios. Y déjeme decirle, en 1981, en el mes de enero, yo salí de mi país. Tenía 16 años. Y vine, no porque yo deseaba venir a los Estados Unidos, vine por la situación que se estaba viviendo en mi país. Yo vine acá, a la ciudad de Nueva York, y vine a vivir con mi papá, pero simple y sencillamente las cosas no se dieron como se esperaba. Yo solamente viví con mi padre 6 meses. Y entonces me encuentro a mis 16 años en la ciudad de Nueva York, viviendo yo solo. Para no hacerle la historia muy larga, viví 3 años en Nueva York. Vine para California, porque aquí tenía yo familia. Vine para Los Ángeles. Y fue en Los Ángeles, ¿okay?, que el Señor en una iglesita ahí en la ciudad de Clemente me encontró a mí, a este leproso. Y Dios salvó mi vida, pero todavía seguía yo solo.
Pero ahí mismo, algo que yo aprendí fue precisamente el siempre estar agradecido con Dios por lo que tienes. Recuerdo que mi transportación era una bicicleta y con esa bicicleta me iba a trabajar, ¿ok? Pero siempre dándole gracias a Dios porque por lo menos no andaba en autobús, andaba en bicicleta. Pero ahí en la iglesia conocí a una jovencita, mi esposa. Ahí nos casamos. Nunca en mi vida yo había pensado en casarme. Estoy siendo honesto con usted. Pero me casé. Y después de casarnos a los 2 años, tuvimos a nuestro primer hijo. Pero déjeme decirle, dentro de todo eso, las cosas no son color de rosa. Porque aun cuando era creyente, tuvimos complicación. Mi esposa no podía salir embarazada. Pero seguíamos dándole gracias a Dios. Porque el dar gracias no solamente es cuando las cosas van bien, cuando todo está excelente, sino que también hay que agradecerle a Dios cuando las cosas van mal. ¿Por qué? Porque Él es soberano y hay que confiar en que aunque las cosas van mal, nosotros debemos seguir siendo agradecidos. Después tuvimos la oportunidad de comprar una casita. Perdimos la casita porque situaciones que vivimos, pero luego después venimos a comprar aquí. Le digo, salí de mi país a mis 16 años. Ahora estoy casado, tenemos un hijo y ahora tenemos una nieta. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque ya la bicicleta ya está refundida por allá. Quiero que lo vaya entendiendo. No le estoy diciendo que ha sido fácil, no, pero hemos aprendido a darle gracias a Dios a pesar de que a veces las situaciones no funcionan como nosotros desearíamos que funcionaran. Pero una cosa sí es cierto, Dios ha sido fiel con nosotros. Y por eso quiero compartir esto. Jesús le preguntó, ¿dónde? ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Se olvidaron. Muy rápidamente se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y por eso yo siempre voy a recordar esa bicicleta. Siempre voy a recordar el momento en que yo puse mis pies en la ciudad de Nueva York. Porque mi vida se transformó completamente. Vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 103, versículos 1 al 5. Este es un himno de alabanza del rey David. Y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. ¿Qué? Su santo nombre. ¿Alguna vez usted ha tenido que hablarse a sí mismo? Yo hablo conmigo mismo. Y no estoy loco, pero tengo que hablar conmigo mismo. Porque el recordar lo que Dios ha hecho por mí y darle gracias a Él, yo tengo que ser intencional, si no se me olvida. Y no es que no tenga demencia, no, pero es muy fácil olvidarnos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Bendice alma mía. David, el salmista, le está hablando a su propia alma. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta que a veces no queremos alabar al Señor? No queremos bendecirlo. Porque no lo sentimos. Pero es en esos momentos cuando no se siente, es cuando más debo hacerlo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice el versículo 2, bendice alma mía, una vez más, por si no me escuchó. Bendice alma mía al Señor. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios.
Me encanta. Porque debo recordar siempre que no puedo olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Somos hijos de Dios. El problema es que a veces hemos creído esta mentira, ¿verdad? De este evangelio de prosperidad. Y cuando no hay prosperidad, entonces nos empezamos a quejar de Dios. Pero la Biblia es muy clara. Yo no sé quién nos mintió, pero la Biblia es clara. Y dice que Él castiga a todo aquel que recibe por hijo. Es más, otras versiones dice, azota. O sea, es que si me porto mal, Dios me va a corregir. Pero es en esos tiempos de corrección donde tengo que darle gracias a Dios porque me está corrigiendo, porque eso quiere decir que soy su hijo, que me ama, y por eso me corrige. Porque si nosotros no corregimos a nuestros hijos, les estamos diciendo que no nos interesa. Y es muy fácil, ¿sí o no?, como padres, venir a ser alcahuetes. Espero que todos entiendan la palabra alcahuete, ¿verdad? Entonces, pero no podemos ser alcahuetes. Tenemos nosotros, si nuestros hijos, mire, mientras ellos están bajo nuestra tutela, bajo nuestro hogar, antes de cumplir los 18 años, lo puedo agarrar de la oreja y me tiene que hacer caso. Pero llega a cierta edad donde él va a tomar sus propias decisiones. Pero aún estando fuera de casa, yo tengo la responsabilidad de seguir corrigiéndolo. Y aunque no me haga caso, se lo voy a decir. Porque así es Dios con nosotros. Dios no nos va a pasar nada por alto. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es Dios, es Cristo, el que perdona, ¿qué? Todas tus iniquidades. Siempre y cuando vengamos con Él en arrepentimiento. El que sana, ¿qué? Todas tus enfermedades. De nuevo, ¿verdad? Por ahí hay un evangelio que dice que usted no puede, como cristiano, usted no puede estar enfermo. Qué mentira más grande, por favor. Deberíamos de hacer una película. Los cristianos también se enferman. Versículo 4. El que rescata de la fosa tu vida. Nos rescató de nuestra fosa. Ahora ya no vamos camino al infierno. Vamos camino al cielo. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. Yo no sé si usted está entendiendo cómo no darle gracias a Dios. No solamente el día de acción de gracias, todos los días. Cuando abramos nuestros ojos, tengamos pan o no tengamos pan. Tengamos salud o no tengamos salud. Porque esto muestra que yo estoy confiando en Él. Que no necesito, como Tomás, poder tocar para creer. O poder ver para creer. Versículo 5 nos dice, el que colma de bienes tus años. ¿Escuchó eso? El que colma de bienes tus años. Yo solamente le conté brevemente mi vida, pero solo Dios sabe los momentos que yo he vivido con Él. Para que tu juventud, ¿sé qué? Se renueve como el águila. ¡Qué excelente! Para que tu juventud se renueve como el águila. Dios es bueno para con nosotros. Quiero que vaya ahora al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 10. Esto nos habla de la descripción de la tierra prometida. Que para nosotros es ¿qué? Es el cielo.
No esté buscando usted una tierra prometida aquí en la tierra, no, esto se va a deshacer. Esto va a ser destruido. Dice Deuteronomio 8:1: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Miren qué excelente. Nos gusta, sí, vamos a conquistar y vamos a hacer esto y lo otro. Sí, pero primero hay que, ¿qué? Hay que guardar los mandamientos, porque es una, ¿qué? Es una orden. No es una sugerencia. Es una orden. Y hay que, todos, dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, vas a tener que tener cuidado de ponerlos por obra. O sea, ¿qué? Obedecerlos. No esperamos nosotros, yo quiero que lo entiendan, nosotros como cristianos no vamos a obedecer a Dios para que Dios nos bendiga, no. Sino porque Él ya nos ha bendecido. Ahora es que nosotros obedecemos sus mandamientos. Pero no lo haga usted creyendo que eso le va a ganar a usted el favor de Dios, no. Ya el favor de Dios ya lo ganamos. Cristo lo ganó por nosotros. Es por gracia, no por obras. Pero debemos tener ese cuidado de ponerlos por obra. Versículo 2. Y te acordarás. No solo hay que tener cuidado de obedecer los mandamientos, sino que también que, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Durante estos 40 años. Mire qué interesante. Muchos de nosotros ya no queremos recordar de dónde venimos, de dónde salimos, qué fue lo que tuvimos que atravesar para llegar acá, para estar el día de hoy delante del Señor. Y lo interesante viene aquí. Para humillarte. Wow. ¿Para qué es que Dios los sacó y quiere que se acuerden de Dios los ha traído? ¿Qué dice? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué le digo esto es tremendo? Porque yo conozco mucha gente que en el mismo tiempo en que yo fui salvo, también ellos, entre comillas, fueron salvos. Pero por alguna razón u otra, abandonaron a Dios. Abandonaron el camino de Dios. Renegaron, murmuraron, así como el pueblo de Israel. Y su condición vino a ser peor que la de antes. ¡Qué tremendo! Esta cuestión de ser agradecido no es una opción. Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Pregunta, ¿que Dios no sabe todas las cosas? Sí, el que no sabe soy yo. Por eso Dios tiene que humillarme. Tiene que probarme si guardarías o no sus mandamientos. Ayer venía hablando con un hermano y le decía, aquí la cuestión no se trata de comenzar la carrera cristiana, se trata de terminarla. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto de repente, y se ve más que todo, aquí se mira también, pero no como en nuestros países, ¿verdad? Cuando nosotros entramos para ir allá a nuestros países y miramos un montón de edificios a medio terminar. Ya sea porque comenzaron con un entusiasmo y vamos a hacer esto, pero no les alcanzó la plata. No hicieron bien los cálculos. ¿Me sigue? Esta carrera que nosotros tenemos por delante, también hay que hacer cálculos.
Voy a servir al Señor, voy a ser agradecido con Dios, pase lo que pase. Yo me acuerdo siempre decirle al Señor, recién convertido, Señor, yo no quiero ser un calentón de bancas. No quiero venir solamente a sentarme. Yo quiero servirte. Cuidado cuando usted le haga a Dios promesas así. Porque Dios quiere que usted le sirva. Y si usted no le sirve, entonces usted no sirve. Wow. ¿Cuántos no hemos dicho al Señor? Oh, te amo, Señor. Pero de repente aparecen otras cosas que nos llaman la atención. Y abandonamos. ¿No recuerda el mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis? ¿Qué le dice el Señor a una de ellas? Pero te has olvidado de tu primer amor. Wow. Versículo 3. Él te humilló. Wow. ¿Quién lo humilló? ¿El Señor? Dios. Y te dejó tener hambre. Ándele. Yo sé lo que es tener hambre. Y te alimentó con el maná que tú no conocías. Igual también yo he sido alimentado, porque el maná es ese pan que descendió del cielo, es Cristo Jesús. Dice, ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que ¿qué? Sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Me encanta. Vivimos en un mundo donde hacemos a un lado a Dios, sin darnos cuenta que es lo que más necesitamos en esta vida. Número 4. Mire esto, 40 años en el desierto. En el desierto. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 4? Tu ropa no se gastó sobre ti. ¿Cuántos tienen ropa que compraron muy bonita, pero que ya se empezó el color se empezó a desteñir todo? Y de repente usted, le echamos la culpa a veces, ¿verdad? Al desodorante. Se empieza a hacer hoyos o se vuelve amarillo por acá. Dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Y nunca se les hincharon los pies. Hay gente el día de hoy que durmiendo se les hinchan los pies. Entramos a cierta edad donde ya las rodillas también empiezan a fallar. Versículo 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba, ¿qué? Disciplinando. Wow. Así como un hombre disciplina a su hijo. ¿Se da cuenta? Tenemos que disciplinarnos. Dios nos disciplina y nosotros también tenemos que disciplinar a nuestros hijos. A nosotros nos iba como en feria. Nos portábamos mal en la escuela y nos daban en la escuela. Y cuando nos llegaban a recoger o llegábamos a casa y llegaba la nota de que nos habíamos portado mal, vámonos. Mi mamá tenía que trabajar, yo estaba con mis abuelos nos daban. Mi abuelita, una señora de 4 pies de altura. 4 pies. Pero para disciplinar era buenísima. Nos hincaba en maicillo y a sostener hincados en maicillo y a sostener una piedra de moler. Yo sé, usted dice, ese es abuso, pero ¿sabe qué? Le agradecemos mucho por lo que hizo por nosotros. Y cuando llegaba el abuelo también le daba la queja y va el abuelo también a darnos. Y cuando llegaba la mamá también, oígame, ya parecíamos piñatas. Pero esa era la disciplina.
Ahora, ¿qué hace la gente? ¿Cómo ha cambiado la gente la disciplina? Ahora lo meten preso a ustedes si hacen alguna cosa de esa. Así que la disciplina que tenemos ahora, ¿cuál es? Váyase a su cuarto, se portó mal. Por eso es que nuestra juventud crece, porque saben que no hay disciplina y hacen lo que se les dé la gana. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender, escuche, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Verso 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios. Y cuando dice guardarás, no es que los agarre y los guarde allá en una caja metida allá por él. No. Guardar implica ¿qué? Obedecerlos. Ponerlos por obra. Muchos quieren la bendición de Dios, pero no quieren guardar los mandamientos de Dios. Y no funciona la cosa así. Y tú puedes decir, no, pero yo conozco gente que es muy bendecida. Sí, por el diablo, pero no por Dios. Porque el diablo puede darte. Miren nomás la televisión y Hollywood. ¿Usted cree que estos por la bendición de Dios están ahí? No. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar ¿qué? En sus caminos. ¿Y para qué? Y para temerlo. Wow. Versículo 7. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. ¡Qué excelente! Y no estamos hablando de Hawái. Muchos creen que la vida en Hawái es mejor, no, es más cara. Versículo 8. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, bien nomás, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son ¿qué? Hierro. Y de cuyos montes puedes sacar cobre. Dios quiere bendecirnos, pero Él requiere que nosotros obedezcamos. Y cuando no obedecemos, entonces viene la disciplina. Porque nosotros no vamos a disciplinar a un hijo que se porta bien. ¿A quién vamos a disciplinar? Al que se está portando mal, al que no hace caso, al que se quiere salir con la suya. Versículo 10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Pero ¿cierto o no? Muchas veces lo que sucede es que una vez nosotros nos saciamos, queremos más y queremos más y nos olvidamos de Dios y no le agradecemos a Dios. Todos venimos aquí buscando el sueño americano, pero muchos encuentran no el sueño, sino la pesadilla. ¿Escuchó lo que dije? Buscando el sueño venimos a encontrarnos con una pesadilla. Yo conocí al Señor a los 8 años de edad en mi país, pero no hubo un seguimiento, no hubo un discipulado. Fue aquí en este país donde Dios entonces se manifestó a mi vida. Y créanmelo, muchos de mis compatriotas sueñan y anhelan y que van a regresar a su país. No, yo me quedo con Cristo. Y si Él me manda de regreso, pues me voy de regreso. Pero mientras tanto, yo me quedo aquí. Aquí es donde conocí a mi esposa, aquí es donde tuve a mi hijo, aquí es donde ahora estoy gozando de esta relación ahora como abuelo con mi nieta. Es Él.
Es Él el que bendice mi vida. Es Él que a veces cuando yo no quiero hacer caso, viene también la corrección, viene también la disciplina. Deuteronomio 8, 11 al 20. Vamos bien. Deuteronomio 8, 11 al 20 nos dice: cuídate. Usted con su hermano dígale: cuídate. Cuídate. De no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Dice la Biblia: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces decimos nosotros: oh, de esa agua no voy a beber? Solamente para agarrar un galón y... ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a veces nosotros somos muy rápidos para hablar y criticar o olvidarnos de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Wow. No sea que cuando hayas comido, le dije, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas, bueno, aquí no tenemos vacas, pero... Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, o sea, cuando ya la cuenta bancaria empieza a crecer y a crecer, y las cosas materiales las empiezas a guardar en el estacionamiento, donde llegas, ya no puedes ni guardar el auto. Para eso se hizo la cochera, para meter el auto. Pero no lo podemos meter porque tenemos un montón de cosas ahí. Cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, porque Dios es cierto, Dios multiplica. Pero si tu corazón no está listo para recibir y ser agradecido con Dios, Dios te va a disciplinar. Créemelo. Versículo 14. Entonces tu corazón, ¿qué? Se enorgullezca. ¿Ha oído usted a gente decir: mira lo que yo he hecho? Eso es orgullo. ¿Por qué es orgullo? Porque si Dios dice: te quito el aire que respiras, ¿qué te va a pasar? Te mueres. Te mueres. Pero decimos: yo hice, yo. Cuidado. Cuidado con el orgullo. Entonces tu corazón se enorgullezca. ¿Qué es lo que sucede cuando nos dejamos que el orgullo nos controle? Y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Una vez yo empiezo a creerme la última Coca-Cola del desierto, me olvido de Dios. Todo lo que yo tengo, lo tengo gracias a Él. ¿Escuchó lo que dije? Todo lo que yo tengo, lo tengo gracias a Él. Tengo mi esposa. ¿Cuántos años tenemos de casados? Ya te olvidó. Tenemos 30 años de casados por la gracia de Dios. Porque si soy honesto, le digo, yo no me hubiera casado con este loco. Pero gracias a Dios, Dios puso en ella amor para conmigo. Pero es Él, no soy yo. ¿Escuchó lo que dije? Y no puedo olvidarme de donde Dios me sacó. No puedo. Sería lo más
tonto y absurdo de ser. Te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. ¿Con qué dice? Sus serpientes. Con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. Mire, hay algo que Dios no soporta. Yo quiero que lo entienda. Es ese corazón quejumbroso. Y tenemos que tener cuidado. ¿Se acuerda del pueblo judío? Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero era queja tras queja, tras queja, tras queja, y tras queja, y tras queja. Ay, es que ya estamos aburridos de comer el maná. Queremos carnita, allá en Egipto comíamos. Y viene Dios y le da carne. Y lean las diferentes traducciones, porque hay algunas que dicen que les dio maná hasta que se hartaran. ¡Wow! Hay una traducción que así lo pone. Pero no estaban, siempre querían otra cosa. Y querían más. Y querían más. Porque un corazón que nunca o siempre se está quejando es un corazón desagradecido. ¿Qué dice cuando el Señor nos enseñó a orar? ¿Qué nos dijo? Que aprendiéramos a dar gracias por el pan de cada día. Sí, allá en mi país me acuerdo yo que hacíamos unas carretillas de madera y con unos rodos, ¿okay? Y le ayudábamos a mi abuela a ir a traer agua, porque el agua llegaba a cierta hora donde ya no había agua. Entonces, si tú te ponías listo, tenías unos par de barriles ahí y los llenabas con agua. Tierra sedienta, ¿donde qué? Donde no había agua. Pero ¿qué dice el Señor? Que nosotros podemos venir y beber de Él. Y dice, de tu interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Excelente. Versículo 16. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Es que Dios siempre tiene en mente nuestro bienestar. Pero nosotros como no agarramos la onda, entonces, yo quiero que usted entienda algo. Aunque Dios te perdona, no va a quitar las consecuencias de tus acciones. Tenemos que entender que si yo tomo una decisión y es una decisión mala, voy a cosechar las consecuencias de esas decisiones. ¡Ay, cómo me gustaría! Ya le pedí perdón a Dios. Aquella muchacha, ¿verdad?, que se metió en una relación que no tenía que haberse metido, salió embarazada y ahora quiere abortar al niño. No se puede. Pero después, entonces, ahora ya tiene al niño y dice, pues es que no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Son las consecuencias de tu pecado. Te dijeron, no lo hagas. Y tú optaste por hacerlo, ahora tienes que pagar las consecuencias. ¿Sí o no? Usted dice, yo no quiero pagar los impuestos porque eso es injusto. Está bien, no los pagues, pero cuando te agarren, te van a quitar hasta las chancletas que andas puestas. Son las consecuencias, ¿sí o no? ¿Acaso Dios nos está diciendo, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos?
¿Qué dice? No sea, el versículo 17, no sea que digas en tu corazón. ¿Qué dicen en su corazón? Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Oh, cuidado. Cuidado. Versículo 18. Pero acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Wow. ¿Quién es el que te dio la inteligencia? Ah, yo la adquirí sacando mi maestría. No. Dios te dio esa inteligencia. Pero verdad que de repente empezamos a creernos que somos nosotros. No. Te recuerdo, hubo por decirlo así, un changuito que lo pusieron encargado de traerle toda la alabanza a Dios. Pero él donde vio que toda la alabanza a Dios y como le decían a Dios, oh, eres excelente, eres maravilloso, está bendecido. Él quiso que esa alabanza fuera para él. ¿Y qué hizo Dios? No, así no funciona la cosa. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Satanás. Cuidado con el orgullo, porque te vas a olvidar de Dios. Cuidado con creerte que eres tú el que hace y no Él en ti. ¿Qué dice? Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, ¿como en qué? Como en este día. Versículo 19. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses, dioses está con D, ¿qué? Minúscula, porque no son dioses. Son monos de madera, hechos de manos humanas. Y los sirves. Wow, ¿se da cuenta? No nos escapamos de servicio. Y los sirves y los adoras. Yo testifico contra ustedes hoy. ¿Qué dice? Que ciertamente perecerán. Y no es que Dios esté cambiando el apellido a Pérez, no. Vas a morir. Vas a pagar por tus actos, por olvidarte de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Wow. Versículo 20, ya estamos terminando. ¿Qué dice? Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor, su Dios. Mira qué tremendo. Dios los bendice y toda la cuestión, todo va bien, ellos se olvidan de Dios, se vuelven orgullosos creyendo que ellos son los que han hecho todo esto. ¿Y qué hace Dios? Ok. También vienen a perecer iguales que todas las naciones que Dios les quitó la vida. Wow. ¿Todo por qué? Porque no oyeron la voz del Señor, su Dios. Mire, esto deberían de escucharlo aquellos que dicen, es que Dios es amor, y es que Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Aquí los dejo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Nos dice, ¿qué dice? Den gracias en todo. ¿Qué quiere decir todo? Tengo salud, gloria a Dios, gracias Señor. Me detectaron diabetes, gracias Señor. Yo sé que suena medio ilógico. No, bendice alma mía al Señor. No importa cómo esté, no importa la condición. Pero no tengo para celebrar el pavo. Dime y te consigo uno. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Es que no importa. Es que si tú supieras, yo no necesito saber. Dar gracias en todo.
En todo, todo quiere decir bueno o malo, riqueza o escasez, ¿sí o no? Eso es todo. ¿Por qué hay que dar gracias a Dios en todo? Porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Por eso es una gran contradicción cuando hay alguien en la iglesia que no quiere obedecer a Dios, que no quiere darle gracias. ¿O aquí le va? Que no quieren perdonar a otro hermano. O dígame usted si no se ha dado cuenta usted que a veces en las iglesias hay hermanos que no pueden ver a otros hermanos, pero ni en sopa. Y yo digo, honestamente, esos no son hermanos. Porque, ¿qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que así como Él nos perdona a nosotros, nosotros también perdonemos a nuestros hermanos. Ah, no, pero es que tú no sabes y me voy de la iglesia. ¿Y yo qué puedo hacer? Solamente orar por ti. Porque te cambias de iglesia huyendo a la disciplina de Dios. Dios te va a disciplinar donde quiera que te vayas. Porque el problema no es la disciplina que Dios quiere implementar sobre ti. Es tu corazón endurecido al no querer obedecer a Dios. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Qué? En Cristo Jesús. Yo no puedo esperar que un inconverso perdone o que un inconverso sea agradecido con Dios, porque no lo va a hacer, no puede hacerlo. Pero nosotros que estamos en Cristo tenemos la obligación de darle gracias a Dios por todo, ya sea que me guste o no me guste. ¿Escuchó lo que dije? ¿Cuántos nos casamos, verdad, con la esposa y después terminamos como Adán? La mujer que me diste. No, tú la escogiste. ¿Tú tuviste algo que ver con eso? ¿O ya no te acuerdas cuando te estuvo cacheteando el pavimento la muchacha esa? ¿Ah? No solo en las cosas buenas, también es en las malas. No nos olvidemos jamás de ser agradecidos con Dios.